La ética está centrada en la acción de la persona en el mundo. Esta acción de la persona en el mundo debe realizarse de manera consciente. Nosotros entendemos la conciencia como la capacidad del espíritu humano para conocerse a sí mismo, al mundo que le circunda, elegir el bien y rechazar el mal. Para entender a profundidad este principio, vamos a ilustrarlo con el siguiente relato. Imagínese que a miles de kilómetros de este país hay otro país donde todo el que nace, el que nació y el que va a nacer, en el presente, pasado y futuro, nace con unos lentes de color amarillos. Esos lentes de color amarillo son propios de él, congénitos a su ser, y por ellos percibe sus hábitos, creencias, costumbres y comportamientos. Su cultura es de color amarillo, su realidad, su mundo y todo lo ve de color amarillo. A miles de millas de ese país hay otro país donde todo el que nace, el que nació y el que va a nacer, en el presente, pasado y futuro, nace con unos lentes de color azules. Esos lentes de color azules son propios de él, congénitos a su ser, y por ellos percibe sus hábitos, creencias, costumbres y comportamientos, su cultura, y todo lo ve de color azul. Alguien de ese país azul, andando de turista, de repente cayó en el país de los lentes de color amarillos, y de inmediato se interesa por aprender de esa cultura que para él era extraña, y se coloca unos lentes de color amarillo según su entendimiento. Se queda a vivir en ese país por 2 años. A los 2 años, cuando según él había aprendido mucho, regresa a su patria de los lentes de color amarillo y allá se proclama como un científico de aquella realidad de ese país distante y decía que esa realidad, que ese mundo era de color verde. ¿Por qué verde? Porque mezcló los colores. Pero ¿qué pasa? Que él era un científico, nadie sabía más que él. Él había llegado donde tenía que llegar, pero estaba equivocado, estaba perdido. Así hay muchas personas en este mundo que están perdidos, están equivocados, están lejos de la realidad. Podemos poner muchos ejemplos, valen algunos cuantos. En la empresa, un colaborador le dice a un compañero, pero fulano, si tú sigues llegando tarde te pueden cancelar. Yo llegué grande aquí. Y otras cosas que usted conoce. En la familia, le dice un familiar o vecino relacionado a ella, pero hijo, mira a tu madre sufriendo por tu comportamiento. Y le responde, pero que se te mansa, que se acueste. ¿Quién la manda a ella a estarme esperando que yo llegue? También en conversaciones comunes, cotidianas, alguien le dice, pero fulano, aquí no se puede hablar así tan duro. Ah, que yo hablo así. En mi casa somos todos así. Así podemos poner muchos ejemplos de personas que están viviendo esta vida de manera inconsciente. La vida hay que vivirla de manera consciente. Y para vivir la vida de manera consciente lo primero es conocerse. Pues vamos a comenzar con lo primero, el concepto de persona. En la antigüedad, persona era el instrumento que se utilizaba en las obras de teatro. Ese instrumento, persona, se lo colocaba el hipócrita. Ahora lo entendemos como actor. En ese tiempo se llamaba hipócrita. Y lo que realizaba el hipócrita se le llamaba hipocresía. Para realizar la hipocresía siempre se utilizaba el instrumento de la persona, que era como un antifaz, una máscara. Si la máscara se estaba riendo, la trama de la obra era una comedia o la escena era cómica. Si estaba triste también. El hipócrita tenía un cordón de máscaras que correspondían a cada una de las escenas que iba a representar en la obra. Para cambiar de personaje simplemente se quitaba una
y se ponía la otra. Nosotros entendemos la persona como el desarrollo pleno del ser humano, es decir, por ejemplo, aquí en República Dominicana, la legislación, cuando usted tiene 18 años, se supone que usted se desarrolló física, mental e intelectualmente. Entonces, en esas dimensiones, el ser humano se desarrolla y hasta se le otorga un permiso para relacionarse en todos los ámbitos de la sociedad. Se le entrega un carnet de identidad. Si comete un crimen, lo separan de la sociedad y le despojan de persona, le quitan los documentos personales. Por eso en las noticias no se dice una persona mató, una persona robó. Bien, entonces ya entendemos la definición, lo que implica ser persona, el desarrollo de las capacidades intelectuales, físicas y morales en el ser humano, el desarrollo pleno. Vamos a volver al relato de los lentes. ¿Qué tenía que hacer el de los lentes de color azul cuando llegó al país de los lentes amarillos? ¿Qué acción tenía que realizar con los lentes? Bueno, para ver en amarillo, entonces debió quitarse los lentes de color azules, es decir, quitarse sus lentes de su país y ponerse los lentes del otro país. Esa acción es empatía. ¿Y qué es empatía? Bueno, ponerse en el lugar del otro. Y ponerse en el lugar del otro implica conocimiento. Es decir, que la empatía implica saber. Si usted no maneja el arte de satisfacer al cliente y lo ponen de servicio al cliente, cuando llegue el cliente usted va a tener problemas con el cliente porque usted no maneja los principios de servicio al cliente, ni las técnicas, ni las estrategias. Entonces, para empatizar con el otro, debemos saber. Así bien, dijimos que la persona es un individuo, pero no todo individuo es una persona. Imagínese que alguien ahorita le dice a usted, mira tú individuo, levanta eso de ahí, pásame eso. ¿Eso le trabajaría? ¿Se sentiría usted molesto? ¿Le haría daño internamente? O mejor, le dice, mira tú estúpido, mire usted imbécil, mire usted poco competente, levante eso de ahí. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Le trabajaría eso internamente? Aquí entonces hay que ver un principio fundamental que se ha trabajado desde milenios y hay que tomarlo en cuenta, porque no es el otro que me debe hacer sentir bien a mí, sino yo debo sentirme bien conmigo mismo y así posibilitar que los demás se sientan bien conmigo. Primero yo, sentirme bien conmigo mismo y hacer que los demás se sientan bien, ya por consecuencia. No es la otra persona que me debe hacer sentir bien a mí, no es el otro que me debe entender, sino yo debo tener la capacidad, el dominio para entender a los demás. No es la suegra, no es el compañero de trabajo, no es el esposo, no es la esposa, no es el hijo que me debe entender a mí, no es el pastor, no es el sacerdote, soy yo que debo tener la capacidad para entender a los demás. No son ellos que deben esforzarse y sacrificarse para que yo me sienta bien, no, yo debo trabajar en ello para sentirme yo bien y ellos entonces se van a sentir bien conmigo. Vamos a poner dos ejemplos para ilustrar este principio. En psicología ahora se dice no ponerse en el lugar de la víctima, no ser la víctima. A eso nos estamos refiriendo. Imagínese que usted va caminando por el parque y hay un enfermo mental que lo conoce a usted y ese enfermo mental se le acerca y le dice muchísimos improperios, cosas desagradables. ¿Se molestaría usted porque el enfermo mental le dice todas esas cosas de repente? No, no se molestaría. ¿Por qué no se molesta? Bueno, porque usted comprende que el enfermo no es usted, que el enfermo es él.
comprende. ¿Qué es comprender? Es una habilidad intelectual, es una función del cerebro, es extrapolar, traducir, llevar de una forma simbólica a otra. Es una de las actividades cerebrales menos complejas, es decir, de las capacidades cerebrales inferiores. Estamos hablando de que el conocimiento se memoriza y luego se comprende. Es como usted ir por un semáforo de peatón. Y cuando el semáforo de la calle está en rojo, usted como peatón entiende que debe cruzar la calle. Ahora, si usted va en un vehículo y el mismo semáforo de la misma calle está en rojo, ahora el semáforo le está dando otra información y usted comprende eso. La misma información, pero en situaciones diferentes. Eso es comprender. Es sencillo la comprensión. Entonces, aquí solo se pide que usted comprenda que el enfermo no es usted, que el enfermo es el otro. En este caso, un ejemplo. El otro ejemplo, usted va a un médico. El médico sabe de lo que usted padece. Usted llega con un dolor de estómago que no puede ni respirar. Pero inmediatamente el médico lo ve, lo trata, en 3 minutos se le quita ese dolor. 3 minutos. ¿Por qué? Porque el médico sabe de eso. Imagínese que usted va al médico. Ese médico no sabe de eso, de esa condición. Usted llega con un dolor de estómago que no puede respirar. Cuando el médico lo ve, él también agarra el mismo dolor suyo. No lo va a poder curar a usted. ¿Cómo se va a poner la situación peor? Se va a poner la situación. Entonces, la situación sería mejor entendiendo el principio, utilizando la habilidad intelectual de comprender. Así vamos a cumplir con todo lo dicho por los grandes maestros, desde Aristóteles hasta Jesucristo y otros. Dice Aristóteles, y con esta frase comienza el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman en la década de los 90. Cualquiera puede ponerse furioso, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo.